los jueves en esta escuela se realiza una serie de eventos, generalmente ponencias, ¿no?, de varios profesores o invitados, ¿no?, que hablan sobre diversos temas. Yo no llamaría a esta una conferencia, porque evidentemente no tiene una estructura de actividad. Digamos que es nada más el pretexto de una plática. Una plática que versa sobre una novela. También cabe hacer la aclaración, no va a ser una plática de análisis literario. Y pues digo, no está de más decir que el pretexto de esta plática se lo debo a un queridísimo amigo, exalumno mío, el maestro Gerardo, que es también escritor y poeta, ¿no?, que tiene algunos libros preparados. Y bueno, pues ya, sin más preámbulo, voy a comenzar. Más o menos como por la segunda mitad del siglo XX, Europa estaba completamente convulsionada por diversos elementos historiográficos y sociopolíticos muy importantes, ¿no? Recién acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, recién había comenzado eso que ahora llamamos, bueno, que después llamamos la Guerra Fría. Y evidentemente, toda esta revuelta trajo como consecuencia muchísimas cosas. Se me ocurre rápidamente, como contexto nada más, plantearles un momento específico que se llamó la contracultura. La contracultura en Europa no tiene nada que ver con la contracultura china, ¿no? La contracultura china es el ascenso del comunismo y la completa negación y destrucción del pasado histórico-cultural del pueblo. Y en cambio, la contracultura europea tiene como rasgo fundamental el rechazo de todas las normas establecidas por Occidente y, por supuesto, lo que va a implicar un cambio en paradigmas, no solo en las formas de conocer sociológicas, sino también en las formas de escritura. Herederas de la teoría de la sospecha, las formas de escritura de Europa después de la segunda mitad del siglo XX son principalmente dirigidas hacia propuestas innovadoras que no se empezaron en la segunda mitad, pero que sí se empezaron en el siglo XX y que tienen en sus más altos laureles la narrativa de Proust, ¿no?, la narrativa de Miller, la narrativa de Joyce y, bueno, evidentemente los movimientos filosóficos que marcaron este periodo, ¿no? Uno de ellos es el existencialismo y el otro es la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. ¿Cuál es el meollo de esto? El meollo es que un filósofo llamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche, plantea una pregunta que va a ser el motor de todo el pensamiento del siglo XX. Digo, grosso modo podríamos plantear la pregunta como: ¿y qué tal que todo lo que conocemos no es cierto? Y partiendo de esto, empezamos a reconstruir la cultura. Bueno, empezamos a mucha gente, empezaron a reconstruir la cultura, ¿no? El pensamiento que había estado pensando en este progreso y en la palabra fuerte de esta palabra, en el contexto fuerte de esta palabra, que es la mejora de la humanidad, la promesa de felicidad, el desarrollo de una nueva forma de vida, pues evidentemente se vio frustrado por las dos grandes guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en las que, por cierto, la ciencia y la técnica sirvieron para todo menos para hacernos felices. Sirvieron para destruir a la humanidad, sirvieron para generar las más grandes atrocidades, ¿no?, que el hombre pueda entender. Y también sirvieron para replantearnos la forma de interpretar el mundo. Y acabo de decir una palabra muy importante. Porque resulta que todo lo que se da en nuestro ámbito de conocimiento no es más que una interpretación. La novela de la que a continuación voy a hablar es heredera de estos movimientos.
una novela escrita en forma lineal. No es una novela con final feliz. Y tampoco es, de hecho, ni siquiera es una novela. Es un ejercicio de descripción de algo que marca la existencia, el instante. ¿Cómo podríamos medir un instante? Si fuéramos al diccionario, nos dirían un instante es ese lapso de tiempo que más o menos calculamos entre 1 o 2 minutos en el que esperamos algo, ¿no? La palabra importante entonces de un instante siempre es la espera, ¿no? La promesa de una conclusión, cualquiera que esté. ¿Y qué mejor forma de comenzar un ejercicio retórico que acudiendo a una frase, a una palabra que se va a repetir como aguijón a lo largo de todo el libro? ¿Recuerdas? ¿Qué es recordar? Bueno, para empezar, el acto de recordar implica dos cosas. Implica dos cosas tácitas. El acto del presente, pero sobre todo el acto del pasado. El acto de nuestra invención de todo aquello que ocurrió y que nos forma como nuestro presente. Nosotros podríamos pensar que todo lo que pensamos, que todo lo que sabemos, que todo lo que recordamos es cierto, pero realmente es cierto. Realmente lo que pensamos de nuestros recuerdos, incluso de nuestra propia vida, es tan exacto como lo que queremos pensar. Y la respuesta es no. Recordamos únicamente lo que queremos recordar. Pensamos únicamente lo que queremos pensar. Incluso nuestros recuerdos, anudados en el pasado, son tan inciertos que hay cosas que a lo mejor nunca pasaron, pero siempre quisimos que pasaran y las recordamos como si fueran hechos ciertos. Ese es el meollo de la palabra recordar. Si leyéramos en un acto de cita que amerita una conferencia, ¿qué nos diría un diccionario de la palabra recordar? Me voy a remitir al diccionario de filosofía de Fernández Mora sobre una palabra, reminiscencia. Tiene todo un contexto platónico, ¿no? Un contexto en el que Platón pensaba muy seriamente que nosotros, en el acto del nacimiento, tenemos ya todo un conocimiento previo adquirido en el topos uranus, en el mundo de las ideas, ¿no? Si esto fuese así, dirían los personajes del Teteto, entonces, ¿por qué, si ya percibimos la maravillosa beneficencia del ser, la gran bondad, y sabemos por qué actuamos mal, ¿no? Y Sócrates responde muy simple: actuamos mal por ignorancia o por olvido. Entonces, la labor del filósofo consiste en hacernos recordar, ¿sí? De la misma manera que la labor de toda nuestra construcción de vida consiste en recordar. Pero, si no fuera Platón, ¿qué cosa es la reminiscencia? Cito: de modo general, se llama reminiscencia a todo recuerdo no reconocido como tal. Es decir, a todo recuerdo de algo anterior sin que haya conciencia de su anterioridad. Y es precisamente con esta noción con la que todo el escrito de Farabeau juega. La historia comienza con algo muy simple. Si pudiéramos resumir la historia de todo el texto, es esta historia. Un hombre va llegando a una casa en una tarde lluviosa. De un lado del cristal, alguien está viendo llegar, una mujer. Del otro lado, el hombre trae su maletín, sube las escaleras y posa su mano en el picaporte. Cuando posa la mano en el picaporte, la mujer, con el vaho y con el vapor que queda impregnado en los cristales, traza un signo. Esa es toda la vida. Todo lo que va a ocurrir después es precisamente
lo que ocurrió después y lo que ocurrió antes. Como si todos los actos fueran el encuentro, el choque casi catastrófico de nuestro pasado y de nuestro futuro. Porque si lo vemos así, toda acción depende siempre de un antes y un después. Pero el antes y el después ya no los tenemos. Lo único que tenemos es la permanencia del presente. Y esta es tan breve que nunca es, ¿no? A partir de entonces, comienza el desvío de todas las imágenes que conforman los recuerdos. Salvador Elizondo, que es el autor de la novela de Parabellum, tiene dos elementos básicos que van a ser recurrentes a lo largo de toda la novela. Él, después de haber estudiado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, obtuvo una beca que lo mandó a París. En este París revuelto de la Segunda Guerra Mundial, donde conoció a personajes importantísimos: Sartre, Simone de Beauvoir, ¿no? Pero también conoció a Georges Bataille. Y Georges Bataille es un filósofo cuya actitud filosófica es todo asistémica, todo asistemática. No se propone encontrar un sistema que defina, como los filósofos anteriores, el funcionamiento del universo o el funcionamiento de todas nuestras ideas. Simple y sencillamente tiene tres intuiciones muy básicas. La primera intuición es que todos nuestros actos están delimitados por aquello que Freud va a llamar la latencia del tánatos y la latencia del eros. Es decir, por todo aquello que está gobernado por el erotismo y por la muerte. ¿Pero qué es el erotismo? ¿Qué es la muerte? Sabemos que la muerte es ausencia, que la muerte es un dejar de ser, aunque muchos a veces damos la vida por pensar que simplemente es otro comienzo. ¿Sí? ¿Y qué es el erotismo? El erotismo es un conjunto de signos, es un conjunto de símbolos a partir del cual nosotros expresamos la más pura forma del ser humano. No existen animales eróticos más que el hombre, más que el animal racional. Gracias al erotismo, piensa Bataille, se ha logrado construir la cultura. Pero en cada intersquicio de la cultura, en cada escisión de la cultura, siempre hay un lapso de muerte. No podemos pensar en algo que nos atraiga sin pensar también en su fruto. Y eso es pensar al mismo tiempo la muerte y el deseo, ¿no? Georges Bataille investiga mucho sobre esta relación, desde las cuevas prehistóricas de Lascaux, ¿no? En donde las pinturas rupestres lo que nos reflejan son ámbitos de representación, si es que podríamos llamarlas representación, aunque eso también es un error, porque, en paréntesis, ¿no? La representación es un invento del Renacimiento. Antes del Renacimiento no existe representación. Y sin embargo, los seres humanos representan, abstraen. No existe la representación como la entendemos actualmente. Existe un momento que no podemos definir. Si pensáramos en los grandes teóricos del arte, como Göringer, ¿no? Lo que nos dirían es que uno de los primeros grandes logros del ser humano es abstraer. ¿Y qué es lo primero que abstrae? Las cosas que no están en la naturaleza, como la línea recta, por ejemplo, como las cosas completamente grecadas, ¿no? O como las representaciones de lo que más tarde se va a conocer como laberintos. Es decir, las representaciones de aquello que nos pierde por su ausencia. ¿Sí? Las representaciones de aquello en lo que estamos menos seguros, pero que gracias a estar grabados en
en un puño de hueso, o en una caverna, o en una roca, nos da la certeza de que lo tenemos próximo y podemos manejarlo. ¿Sí? En las cuevas de Lascano hay una representación. Digo, no la traje. Es una representación de varios individuos parados. Y en el centro está ese personaje que aparece en muchas más representaciones, que tiene cuernos, como de alza. Margaret Murray lo llama el dios Cernunnos, el dios cornado, ¿no? Ese dios cornado que muchísimos milenios después la iglesia va a identificar como comunidad. Ese reflejo de la naturaleza. Y curioso, rendida a la naturaleza, todos los hombres presentan erección. ¿Pero de qué están erectos los hombres? ¿Por qué su falo apunta hacia el cielo? Y entonces, Bataille lo que nos dice es, porque están mirando la escena que está delante de ellos. La escena delante de ellos es un toro. Es un toro que tiene las tripas afuera y acaba de cornar a un hombre. Y el hombre también tiene las tripas afuera. Y curioso, el toro y el hombre, como más tarde el ahorcado, mueren con erección. Qué extraña relación existe entre ese acto de sacrificio, entre ese acto de muerte y la excitación de los cuerpos. Si pensamos, dice Bataille, en los seres humanos antiguos, que no tienen para nada todas las formas sociales con las cuales se desarrollaron, para los que esa cosa llamada moral es simple y sencillamente una perversión. Entenderíamos, dice Bataille, que el llamado de la sangre, que el acto de la sangre en la víctima es ni más ni menos que el acto que despierta toda nuestra animalidad. ¿Sí? Entonces, Bataille se pregunta, ¿y qué tal que ese acto de animalidad y la sacralización de ese acto erótico es lo que nos llevó a formar la cultura como la entendemos? ¿Y qué es en última instancia la cultura? Porque no solamente es ese juego simbólico mediante el cual hemos puesto a nuestro servicio la dominación de la naturaleza. La cultura, dice Bataille, es ese acto simbólico que desplaza todos los sentidos de lo natural y los apropia al ser humano con una sola promesa: la felicidad. ¿Qué entendemos por felicidad? Eso es un asunto igual de vago que querer definir la verdad, igual de histórico. ¿Sí? En ese lapso es que Georges Bataille consigue unas figuras, unas fotografías, un juego de 10 daguerrotipos. Yo nada más conozco 6 fotos que han sido publicados y que están publicados en un texto de Bataille que se llama Las lágrimas de Eros. Las lágrimas de Eros, por cierto, es el texto que más influenció a la construcción de Falabella. Un hombre, en la vida real, en 1914, va caminando por la playa de Pekín. Y en la arena, a lo lejos, ve un tumulto de personas. En el centro hay un hombre que va a ser sacrificado. O bueno, hay algo que va a ser sacrificado. Dispuestos a lo largo de ellos, hay 6 verdugos. El hombre, un inglés, desmonta su daguerrotipo, su cámara de estas que eran de explosión de fósforo, y toma 6 fotos. Bueno, 10 fotos, pero son más fotos. Toma 10 fotos. ¿Sí? De un castigo que se llama Lenche. Lenche, algunos lo traducen como los 1000 cortes, otros lo traducen como los 100 cortes. Son un montón de cortes.
Y no me estoy refiriendo a los cortes tipo serio, ¿no? Me estoy refiriendo a los cortes sobre la piel. Se le van a hacer a este hombre. La novela de Farabel también nos narra algo similar. Caminando por la playa, el doctor Farabel va de la mano de la enfermera. El doctor Farabel en serio sí existió. No sé si la enfermera. Y el doctor Farabel es muy famoso porque fue el autor de la invención de grandes avances en la amputación. Inventó todo tipo de sierras, todo tipo de bisturís, para hacer de esa práctica necesaria, sobre todo en la guerra, un acto rápido. Yo a veces me quiero imaginar las trincheras de la Primera Guerra Mundial, esas trincheras que enloquecieron a Guillaume Apollinaire, por ejemplo, ¿no? Y en esas trincheras, una granada que explota cerca de ti y que te deja colgando gran parte de la piel o del brazo. Y entonces llevaron la camilla corriendo, lleno de lodo, lleno de lodo, a la campaña donde están los médicos. Y los médicos tomando un serrucho para cortar madera y rebanarte la piel, ¿no? Tenían que hacerlo rápido. Una de las grandes consecuencias de la guerra, por ejemplo, es el gran uso de la morfina, de la heroína y del opio, ¿no? El opio no se puso de moda nomás porque sí, aunque se usaba en China desde siempre. En Occidente se comenzó a poner en boga porque se usaba para calmar el dolor. El opio tiene muchas bendiciones y, por supuesto, muchísimas maldiciones, ¿no? Cuando en las clases de ética, en la parte final, uno pone a exponer a sus alumnos con respecto de las adicciones, ¿no? Y nos hablan de las drogas. Lo primero que nos dicen es que se manejan fármacos y drogas, como si fueran dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y la verdad es que no. La verdad es que son exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el uso, ¿no? Y el abuso. Este opio calmaba el dolor porque el opio tiene una capacidad muy especial. Para empezar, lo primero que hace es bajar el ritmo cardíaco, de tal forma que no te desangras. Y la segunda cosa es que obnubila el umbral del dolor. Pero mezclado con otras cosas, el opio puede hacer exactamente lo contrario. ¿Sí? Punto. Aparte. La enfermera presencia el descuartizamiento del hombre. Farabel lo ve. Lo que ellos ven va a ser completamente diferente de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Sí? Lo que va a hacer Elizondo es contarnos las miles de variaciones sobre lo que imaginamos. Y esa, quizá, es la grandeza de esta obra, porque no es una novela. Esto, de acuerdo con lo que acabo de decir, tiene más cercanía con el mito. El mito es un relato a partir del cual se narra el origen de algo. Es oral, pero tiene otra característica. Sí. La figura del mito vive muchas vidas y muertes. A diferencia de los personajes de la novela, vinculados a un único gesto, pero en cada una de estas vidas y muertes están presentes todas las demás vidas y todas las demás muertes. Y resuenan. Podemos decir que hemos cruzado
el umbral del mito solo cuando advertimos una repentina coherencia entre lo que no es compatible. Solamente en ese instante es cuando hemos accedido. ¿Y qué es el mito? ¿Qué hace el mito? El mito permanece vivo gracias a una cosa, la reminiscencia. Entonces la palabra recuerdas adquiere mayor sentido. Porque cada vez que recordamos, revivimos algo. Revivir quiere decir volver a estar allí, volver a estar presente, compartir ese gesto que fue el primero. Esa es la capacidad del mito. Poseídos por las musas, los hombres entraban en el ámbito del mito. ¿Y qué ocurría cuando el hombre entraba al ámbito del mito? Que eso incompatible se hacía coherente. Que ese origen, a partir del cual no sabíamos nada, se revelaba, se desvelaba. Heidegger juega mucho con la palabra desvelar cuando habla de la palabra aletheia, ¿no? Descubrir, quitar el velo es desvelar. Pero eso implica una cosa. Desvelar implica que las cosas siempre han estado allí, pero nunca las hemos visto. Hasta ese primer momento. Y cuando recordamos la primera vez que desvelamos eso. Y esa vez que la enfermera y Farabeu desvelan eso, encuentran una estrella de mar en el piso. Una estrella de mar putrefacta y muerta y putrefacta. Sí, porque si no nada más olería feo, pero se seguiría moviendo. ¿No? Seguiría hablando de algo con lo que nos vamos a encontrar muchas veces a lo largo de la vida. La estrella de mar. Qué chistoso paralelismo entre un animal muerto y un ideograma. Porque curiosamente, el ideograma que se refiere al Leng-Che es este. No me pregunten qué quiere decir. No sé mandarín. Y estoy seguro que Salvador Elizondo también. No. Pero lo que sí sé es que a partir de ese entonces, la enfermera y el médico son iniciados. Acceden a un misterio. Es chistoso, ¿no? Nosotros nos referimos siempre a los misterios como aquello como aquello desconocido o como aquello que por su naturaleza es inaccesible, ¿no? ¿Pero qué quiere decir misterio? Misterio viene de la palabra mu, histerión. Mu, la letra griega, histerión, que quiere decir lo que se sabe, pero se guarda en secreto. Misterio es silencio. Para conocer ese secreto, nos iniciamos, participamos de esa reconstrucción del origen. Accedemos por vez primera a algo que va a marcar nuestra vida para siempre. En un principio, la religión cristiana, por ejemplo, era una religión histérica. No tenía nada que ver con lo que manejamos después del siglo IV del Concilio de Nicea, llamada religión católica. El cristianismo primitivo, además, ni siquiera era un solo cristianismo, eran muchos cristianismos. Pensemos en Arriano, pensemos en Simón, pensemos en todos aquellos apóstoles que predicaron la palabra de Cristo, fundaron sus propias iglesias, que transmitieron a todos su propia versión del cristianismo.
Digo, no me voy a meter mucho con los temas. Es bueno pensarlo porque en un principio el cristianismo participaba de los misterios. Y de hecho, una parte importantísima de la Semana Santa son los misterios, ¿no? La bronca es, ¿cuáles misterios? ¿No? Digo, porque todos manejan los misterios, ¿no? El rosario tiene no sé cuántos misterios. Digo, yo no soy católico cristiano, ni siquiera soy cristiano, pero me acuerdo que lleva misterios. Y la pregunta es, si uno va con el sacerdote y le pregunta, ¿a qué se refieren esos misterios, no? Y ahí es cuando uno se da cuenta, entre otras cosas, que ese sacerdote pues, es medio chafa, ¿no? Porque ya no se acuerda de eso que estudió, ¿no? Bueno, pues así pasa con los misterios. Los misterios serán muy útiles para aquellos que han logrado traspasar el umbral del secreto y que posterior a traspasarlo guardan silencio. Y los misterios más famosos, curiosamente, no son cristianos. Los misterios más famosos son griegos y se refieren a Eleusis. Eleusis es un lugar en Grecia en el que se realizaban dos grandes fiestas. La palabra en griego es orgía. Y en esas grandes fiestas mistéricas pasaba, entre otras muchas cosas, lo que nosotros entendemos como orgía contemporáneamente. ¿Sí? No sabemos mucho. Sabemos que eran en honor de Demeter y en honor de Dionisios. Aunque también había unos misterios en honor de Orfeo. Pero Orfeo y la religión órfica tienen mucho de la religión dionisíaca. Es casi su hermano gemelo. ¿Sí? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en la religión órfica? Bueno, lo que ocurría es que se cantaban, se hacían una procesión que iba de Atenas a Delfos, ¿no? Y en el lapso se recordaba el rapto de Core, ¿no? Core es el nombre con el que originalmente se va a conocer a una diosa llamada Perséfone. Perséfone es un nombre que tiene una construcción además muy bonita y muy terrible. Perséfone quiere decir donde suena la destrucción. Y Perséfone era la esposa de Hades, el invisible. Es decir, cuando la muerte te llegaba, lo primero que llegaba a ti era el sonido de la destrucción, eran los brazos de Perséfone. Su madre, Demeter, dejó de mover el mundo cuando Perséfone fue secuestrada. Y en ese lapso de tiempo, quién sabe cuánto tiempo, la tierra comenzó a morir. Porque ya no había ciclos. Y no fue sino hasta que rescata a Perséfone que llegan a un acuerdo tramposo entre Hades y Demeter de que 3 meses va a permanecer en el Hades y los demás con su mamá. Y por eso explicaban los griegos, se daba el cambio de las estaciones. Y cuando la mamá presentía que se acercaba la ida de la hija al inframundo y que iba a empezar a moverse, a dejar de moverse la tierra, e iba a nevar y ya no había cosechas y todo, se preparaban precisamente estas fiestas de cosecha, en las que se entregaba no solo la abundancia de la cosecha, sino se recuperaba el excedente de la cosecha anterior, ¿no? Y entonces los ciudadanos atenienses caminaban en esa procesión y repetían gestos, ¿no?, que se supone habían ocurrido con Demeter. Esos gestos, algunos obscenos, terminaban cuando llegaban a una cueva enorme. En esa cueva enorme habían dejado almacenado durante un año trigo y vid. Evidentemente, en un lugar tan húmedo y tan oscuro, ese fermento generaba un hongo.
se hacían panes con ese trigo y se hacía vino con esas uvas. Y se les daba a las personas mientras iban en esta procesión, ¿no? De tal forma que cuando llegaban a la cueva, ocurría que se ponían las antorchas, se cerraba la puerta, que era una gran piedra que cubría la entrada, y en la cueva solamente quedaba la víctima, una vaca. Yo a veces alucino que tiene que ver con la vaca original de los hindús, pero no tiene nada que ver. La historia de la vaca además es chistosísima. No se da cuenta que me voy por las ramas como todas las cosas. Pero ocurre que esta vaca viva estaba atada al centro del juego. Y todos los iniciados, no estoy hablando de 20 personas como en el salón, estoy hablando de unos 300, 500 personas, no sé cuántos, hombres, mujeres y niños, quedaban allí, ya extasiados por el hongo de este pan y de este vino, ¿no? Y entonces a lo mejor, y otro paréntesis, a lo mejor ahí tenemos el primer principio de tomar y comer este pan que está en tomar y beber este vino que es sangre de mi sangre. Sí, eso no es cristiano, eso es división. Cierro paréntesis. Y entonces ocurrió algo chistoso. Ese hongo fue descubierto no fue descubierto, fue investigado en 1960 y se descubrió que a partir de él se generaba una droga maravillosa, el LSD. Bueno, si es así, se llama. No es tan terrible, porque curiosamente no es adictivo. Y según el que lo inventó, además era una maravilla, era la panacea para muchas cosas. Y clínicamente se ocupa aún para muchas cosas, ¿no? Algún día haremos un rito inicial. Ya veremos si es tan malo o no. Y entonces, yo estoy dando vueltas y vueltas y estoy sufriendo, maestra. Está bien. Y entonces, comenzaba el momento crucial. El sacerdote daba la orden y las personas, las vacantes, las danaes, se abalanzaban sobre la vaca y la devoraban viva a mordidas. Y el olor de la sangre y el sufrimiento del animal y la segregación de esta toxina del dolor quedaba en cada bocado que arrancabas del cuerpo de la vaca. Digo, yo no me puedo imaginar, la verdad, la fuerza que debería de tener la mandíbula de una persona para arrancar de una mordida, ya no la piel, los pelos de la maldita vaca. En serio, o sea, digo, si han agarrado una vaca, bueno, los que tenemos zapatos, pero los que tienen zapatos de suela, la suela la hacen esa piel. O sea, es durísima. Y viva es doblemente dura, ¿no? Pero estos cuates, extasiados por esto, acababan con la vaca. Y cuando acababan con la vaca, el sacerdote apagaba las antorchas. Y lo que pasaba después, nadie lo sabe. Esa es la orgía. Extasiados por nuestros básicos instintos, dice George Bataille y también André Gide, nosotros entramos en lo inefable, en lo que no se puede nombrar, en el ansia. El ansia es lo inefable. ¿Y qué ocurre con el ansia? El LSD tiene otra característica. Es una característica muy fresa cuando se toma con control. Pero cuando estás completamente emborrachado y drogado, esa característica ya no se hace tan fresa. Te rompe los umbrales de honor y de moral. Ya no piensas moralmente. Y entonces, por eso los antiguos cristianos
se la pasaron jodiendo y jodiendo y jodiendo a los antiguos rituales mistéricos. ¿Y qué decían? Apagando la luz, cito a Clemente de Alejandría, y apagando la luz, el iniciado hace las cosas más bestiales. Lo mismo devoran un bebé que tienen sexo con su propia hermana, con sus hijas, o con sus hermanos, o con lo que esté a la mano. ¿Y cuánto dura esto? 3 días. 3 días encerrados. Y entonces salen. ¿Y saben qué pasa? Que se regresa, se recupera ese umbral. El umbral de la moral y el umbral del dolor. Y entonces, a partir de la vergüenza, sentimos culpa. La culpa no es el acto. La culpa es la conciencia. Y eso te hacía ligarte más a un ritual de iniciación. Cito. Los iniciados no son, perdón, no he dicho a quién cito. Cito a Galazo, perdón. Los iniciados no son únicamente los que saben liberarse de la culpa, sino los que la han cometido en primer lugar. La complicidad iniciática se refiere a un saber, pero también a un delito. Ese es el iniciado. Farabeu y la enfermera son iniciados en una culpa que no les corresponde. Son iniciados en una visión que no entienden porque son occidentales en la mente. Farabeu y la enfermera hacen una promesa: repetir la culpa. Y entonces el hombre va subiendo los escalones y abre la puerta. Digo, puse también, no sé quién sea. Porque reflejaba la imagen que quiero decir. Y entonces la mujer lo está viendo, sabiendo que lo que sigue es el acto de la iniciación. Es el clímax de la iniciación. Es su propio despedazamiento. Lo que nos cuenta después. ¿De plano no te gustó, maestro? Ese billete. Lo que va a ocurrir entonces es que a partir de ese momento hay una escena maravillosa. Bueno, hay muchas escenas maravillosas. ¿Por qué haría una mujer un sacrificio de ese tipo? Exactamente. ¿Y qué es el amor? El amor es una pasión. ¿Y qué es una pasión? Aquello que se padece y en lo que la razón no tiene nada que ver. Por eso, bien dice el señor Javier Poncela, el amor vuelve idiotas a los inteligentes, ¿no? Voy a leer un fragmento. Pero, ¿de quién es ese cuerpo que hubiera amado infinitamente y cuya carne, hecha jirones, había cobrado tanta realidad dentro de aquella casa, cuya memoria todo lo impregnaba, manchado ante nosotros aquellos periódicos viejos extendidos sobre el parquet? ¿Quién hubiera transformado la banalidad de un acontecimiento, de un encuentro imprevisto semejante, en una imagen borrosa, en una presencia irrealizable, que todo lo llenaba de sangre? ¿Quién hubiera puesto en tu mano, enfundada en un terso guante de hule de cola ámbar, esa cuchilla afiladísima que entonces apuntabas hacia mi garganta? ¿Quién se hubiera dejado penetrar ante aquella presencia que todo lo invadía con su éxtasis? ¿Quién se hubiera dejado matar por el roce de un muñón tumefacto si lo que éramos ante aquel espejo era la imagen de una mentira ociosa, de una ilusión sin sentido, forjada por la pericia, siempre precaria, pero a veces certera, de un mago inepto tratando torpemente de imponer nuestra presencia intangible,
de sugestionar con nuestra realidad a un grupo de dementes o de idiotas en una función de festival de manicomio barato. Segundo acceso, alma. El sexo siempre es un vaivén. La cópula siempre es un vaivén. Y el sexo entre un hombre y una mujer es siempre una penetración, aunque sea simbólica. En el caso de la promesa, la penetración llevada al extremo implicaba pertenecer a una culpa que había iniciado con el desgarramiento de un hombre anónimo o de una mujer anónima, no sabemos, en una playa lejana, en una playa de Chile. Uno podría pensar, entonces, ¿qué está ocurriendo, no? ¿Cómo puede alguien partir de eso? Bueno, acabo de decir la clave cerrada. Porque el amor es una pasión. Y la pasión es intensa. Y lo que parece no puedes controlar. Los griegos pensaban que ese estado, llamado actualmente locura, era un estado en el que los dioses estaban en ti. Principalmente las musas. Y las musas originalmente no eran 9, las musas eran 3. Y esas musas eran las que participaban de 2 momentos importantísimos en la vida del hombre. O te poseían y te contaban lo que iba a pasar, y entonces te convertías en vidente, o te poseían y te contaban lo que había pasado, y entonces te convertías en aedo, en poeta, en bardo. ¿Qué cantan los poetas griegos? La gloria de lo pasado. ¿Qué cantan los videntes? Aquello que va a pasar. ¿Sí? Y entonces, si ya todo está dicho, lo normal sería pensar que el mundo es un complejo conjunto perfectamente delimitado de eventos conocidos. La presuposición de ese conocimiento lo que nos daba era la certeza de que lo que era arriba es abajo, y de que las cosas que conocíamos de arriba las conocíamos de abajo. ¿Qué teníamos que hacer para conocer un misterio? Y la palabra inmediata es desentrañar. ¿Pero qué quiere decir desentrañar? El augur más famoso de todos los augures es Cicerón, y su labor consistía precisamente en desentrañar. Desentrañar es sacar las entrañas de los animales sacrificados y leer a partir de ellos los signos que nos son propicios o no. Es como abrir el periódico Excelsior y leer tu horóscopo, nada más que versión griega. Desentrañar. ¿No? ¿Repetiste? ¿Qué? Sí, me repetí. Ya ves, siempre pasa. Así pasa, no te preocupes. Perdón, es que se echó. Voy a citar un fragmento extenso de Calazo. Si tuviéramos que definir por un viejo hábito lo que ha sido el Dios para los griegos, podríamos decir, utilizando el rasero de Ockham, todo lo que nos aleja de la sensación media de vivir. Junto a un Dios siempre se ríe o se llora. Leemos en Ajax: la vida como pura continuidad vegetativa, mirada opaca que se posa sobre el mundo, seguridad de ser uno mismo, aunque no se sepa lo que es todo lo que necesita el Dios. Aquí interviene el espontáneo ateísmo del hombre natural.
Cuando la misma persona, un instante antes torpe, se siente alterada por la risa y por la locura, o por el delirio amoroso, o por la alucinación de la forma, o se descubre invadida por el llanto, entonces el griego reconoce que no está solo. Hay alguien a su lado, y es un Dios. Ahora, la persona ya no tiene aquella tranquila nitidez que percibía en los estados mediocres de la existencia, sino que esa nitidez ha emigrado al compañero divino, brillante y dibujado en el cielo, es el Dios. Nebuloso y confuso es el que ha evocado al Dios. Esa es la luz. Ese es el poder de la posesión, ¿no? Y ese es el poder que en última instancia nos llena de nuevo, nos lleva al sacrificio. Cito otra vez a Calazo. Sacrificio, hierogamia. Hierogamia es la comunión con los niños. Son las fuerzas que actúan cada una de ellas como presupuestos de la otra, superpuestas, envainadas la una en la otra, se oponen pero se sostienen. Cada una de ellas es el aura de la otra. La doncella que está a punto de ser sacrificada parece aguardar a su esposo, y el fondo del placer erótico es oscuro y sangriento. Todo lo que sucede es un movimiento pendular. Entre estas dos fuerzas se enfrentan y cada una de ellas refleja en la mirada a la otra. La hierogamia tiende a una anulación de la ley, mientras que el sacrificio construye para la ley su fundamento sangriento. Para que este equilibrio se rompa, basta, en el fondo, un amor logrado. Pero la historia interviene para que su equilibrio siempre perdure. Fin de la cita. Y entonces, en un arranque de moralidad, pero también de sacrificio, en un conocimiento de que este sacrificado va a ser desentrañado. ¿Cuál sería la culpa del sacrificado? Bueno, en el caso específico de Parabeu, y en el caso específico de las fotos de batalla, el sacrificio fue real. El sacrificio corresponde a un delito que para los chinos es impresionantemente humano. Se llama patricidio. En latín querría decir matar al padre, pero ellos se refieren al intento de asesinato del rey. ¿No? Esta persona intentó asesinar al rey. El error es tan grande que él ya no tiene la posibilidad de renacer completo en la próxima vida. Para eso hay que ayudarlo a que se reconstruya en esta y ver a que jamás vuelva a nacer en la otra. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que hay que hacer es asimilarlo a la imagen más perfecta, que es la esfera. De tal forma que en el corte número 100 solamente quede su tronco y su cabeza. Entonces, aposentados a los 6 lados en un hexágono, 6 verdugos sostienen al asfixiado con hilo cáñamo. ¿Sí? Cada que se hace un corte, el verdugo jala el hilo cáñamo para que no se desangre. Y entonces comienza el corte en otro lado. Hacer eso implicaría que pasa algo. Cuando nosotros sufrimos un accidente, yo me quiero imaginar, cuando en una moto vas y de repente chocas, se te derrapa, algo pasa y caes y se te rompe la pierna y el hueso sale de la piel y queda expuesto. Eso debe ser un pinche dolor inconmensurable. Perdón, eso debe ser un dolor. Eso debe ser un dolor inconmensurable. Perdón. Eso debe ser un dolor inconmensurable, terrible. Pero ¿qué hace nuestro cerebro? Nuestro cerebro bloquea. Es decir, realmente nunca sentimos dolor. Lo que sentimos es el umbral del dolor. El umbral del dolor es diferente en cada persona, pero cuando llega a ser insoportable, el cerebro lo bloquea y ya no lo sientes, te adormeces. Es por eso que cuando estamos así calientes, ¿no? Digo, calientes de que acaba de pasar el accidente, ¿no? Cuando estamos en ese trance,
lo más conveniente es hacer lo que vayas a hacer, claro, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez, hace muchos años, estaba fuera de un metro que se llama Metro Normal, ¿no? Y entonces llegaron unos cuates y me dieron un guamazo, no sé cómo qué. Y entonces sentí nada más ese sabor a sangre y fierro que te aturde y ves así como de color amarillo, verde, azul, no sé, raro, mientras caía, y me quitaron todo lo que tenía, ¿no? Entonces cuando me desperté, no sentía dolor, sentía aturdido, se sentía así como una comezón rara y un frío extraño, y mi nariz estaba acá. Y entonces me llevaron tendido a la Cruz Verde que está muy cerca de allí, y entonces la doctora lo que hizo fue que me metió unas pinzas gigantes y me lo enderezó, ¿no? Hasta ese instante me dolió, y bien, yo no quería llorar, pero chillé como niña, ¿no? Bueno. Pero en el momento del guamazo, no sentí, porque hay un umbral. Los chinos tienen un preparado de opio que se llama ala de cuervo. El ingrediente principal es el opio, pero además tiene otra cosa. Es una mezcla secreta. Casi, digamos que al opio le suman el efecto del ácido lisérgico. Y entonces lo que ocurre es que el umbral del dolor se abre. Y entonces el dolor nunca acaba. Jamás. Se agudiza, y se agudiza, y se agudiza. Antes de que suplicien al chino, le dan el ala al cuerpo. Con eso garantizan dos cosas: que va a sufrir inconmensurablemente y que no se va a desangrar. Esta es una de las teorías. En este momento ya hay algunos cortes. Están supliciándole la segunda pierna. Ya le quitaron los pectorales o los senos, no sabemos qué es. Ya le quitaron las manos. Ya hay una serie de muñones que rodean su cuerpo. ¿Sí? Y esto fue lo que sí fotografió esto fue lo que fotografió el inglés. ¿No? Digo, son más fotos, no puse todas. Pero ahí es nativa. Por supuesto, claro, está bien. Pero hay un fenómeno que yo quiero que ustedes noten, y no es el cuerpo. Si hacemos caso a Sade, el Marqués de Sade lo que nos dice es que hay un punto en el que el dolor se convierte en placer. Hay un punto en el que el dolor es tanto que se tuerce en otra cosa. Lo mismo pasa con la felicidad. Y a ese estado al que hace referencia la cita, pero al que hace referencia a toda la novela, y que es el meollo de la promesa, se le llama éxtasis. Y el éxtasis implica ya un abandono del cuerpo. Los más grandes pensadores del éxtasis fueron los místicos. Los místicos, citemos a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Jesús y al maestro Eckhart. Lo que nos dicen es que hay un momento. Ellos no piensan en ese suplicio, por supuesto. También los vedantas, ¿no? Piensan en el éxtasis. Hay un momento en el que, dependiendo un cierto ejercicio llamado espiritual, se logra desprender uno del alma, del cuerpo. Todo el mundo ya no tiene sentido. Tu cuerpo ya no tiene sentido. Y entonces te abandonas. Esa es la segunda intuición de Bataille también. La segunda intuición de Bataille es que el erotismo y la muerte te acceden a esa parte de ti que no es productiva, que por lo tanto no puede ser devorada por un sistema, y se llama éxtasis. Y el éxtasis también es importantísimo en la obra de arte, ¿no? Como abandono de la obra en sí, del sentido en sí, y quedar únicamente como lo que es.
No quiero llamarlo como Kant la cosa en sí, ¿no? Que es un complejo mucho más, es un concepto. Pero sí, a partir de esto, a partir del abandono, nosotros vamos siendo por primera vez uno con todo. ¿Sí? Y entonces obtenemos otro tipo de éxtasis. El éxtasis de Santa Teresa de Jesús. Es Bellini, creo que fue así. En el éxtasis de Santa Teresa de Jesús, lo que nos narra Santa Teresa, ese frío cálido, ese amor-odio, esos contrarios que juegan en Heráclito, son puestos como la más grande prueba de amor que un ser humano puede hacer por la divinidad, por lo divino, ¿no? En los chinos, el método para desentrañar gran parte de las cosas es eso que nosotros llamamos I Ching, el libro de las mutaciones. Y a lo largo de toda la novela, bueno, todo el escrito, de todo el texto de Salvador Elizondo, el I Ching juega un papel determinante. No solo porque, gracias a tirar las monedas, ¿no? Hay otra parte de la novela, en el texto, en el que el doctor Farabeo empieza a guardar sus cosas. Y empieza a describirlo, ¿no? Y entonces guardaste la sierra fulanita que no deja serrín en los huesos, ¿no? Y el bisturí que afilaste tantísimas veces para hacer un corte rápido y preciso. Y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, ¿no? Y lo guardaste en la maleta. Y entonces sacaste tus monedas, porque este juego se juega con 3 monedas. Y las aventaste. 2 caras, un águila, por ejemplo, 2 soles y un águila. Y entonces te darían una mutación como esta. Y entonces te vas al libro de las mutaciones y te dice algo, ¿no? El plan que vas a tener, el plan que vas a realizar, ¿no? Va a tener y entonces Farabeo toma su mochila, lleva las 3 monedas, al llegar a la puerta las guarda en el bolso, gira el pestillo y la mujer voltea. Al fondo de la casa está la mesa, esas mesas de metal. En el suelo han sido dispuestos periódicos para que el parque no sea manchado con la sangre. Luego hay otra escena en la que ya está virtual. De hecho, está aquí, ¿no? Para ver, ya le ha dado el ala de cuerpo. Ya ha empezado con el procedimiento del estase, ¿no? En ese instante la mujer descarnada del rostro de por ejemplo, son flechazos. Esta es la segunda imagen, que es la imagen que viene en el texto. Y viene la misma cara. Allá apenas comienzan a quitar el muñón de la pierna, ¿no? Pero ya el dolor es tanto que ya está abandonado. Ya no es él o ella. Ya está en el éxtasis, en plena comunión con otra cosa. De la misma manera que se Santa Teresa. ¿Qué tanto me aburrí acá? ¿Qué ocurre entonces? ¿No? Que por amor se entrega al máximo de los placeres, pero también al más grande de los dolores. Y solamente por amor podemos padecer todos los padecimientos. Una lectura rápida de Farabeo, lo que nos narra no es una historia de terror, es una historia de amor, de un tipo de amor, que nosotros podemos juzgar como malo o bueno,
porque tenemos una serie de valores que nos ha debilitado para pensar lo que pensamos. No quiere esto decir que lo más padre que podemos hacer por otro es dejarnos mutilar. Aunque hay quienes sí. Las parafilias son muchísimas. Digo, yo no me puedo imaginar el placer que siente alguien que practica la formicofilia, ¿no? Que es el gusto por las hormigas rojas. Bueno, la práctica es, en un frasco, juntas muchas hormigas rojas. El veneno que las hormigas rojas te dan es ácido fórmico. ¿Sí? Si eres hombre, introduces tu pene. Si eres mujer, pues lo colocas sobre la vagina. Y entonces las hormigas pican. Yo no puedo imaginarme qué placer puede hacer eso, pero alguien lo siente, puesto que existe. Y las cosas que nosotros no podemos imaginarnos, se hacen. Ahora, esto tampoco quiere decir que el final de esta historia y de esta plática va a ser un final moral. Porque últimamente no me carajo lo que ustedes hagan en sus vidas privadas. Lo que sí quiere decir es que esta es simple y sencillamente una forma de narrarnos una historia de amor, ¿no? Y esa historia de amor me conmovió a los 18 años, cuando uno es muy susceptible de conmoverse, cuando uno cree todo, ¿no? Y Farabeuf era así el libro que recomendaba a todos. Desafortunadamente ya no se consigue tan fácil, ¿no? Para conseguirlo hay que pedirlo a Ciruela, y Ciruela lo tradujo al español castizo, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, qué maravilla. Bueno, pues entonces consigan el Fondo de Cultura Económica, porque originalmente estaba en esta cosa que es el editorial Joaquín Mortiz. Hace poco lo leí del Fondo. Ah, pues muy bien. Joaquín Mortiz era la que lo editaba entre 1965 y 1989, y en el 89 desapareció Joaquín Mortiz, por eso era muy difícil conseguir. Pero qué bueno que ya lo reeditó el Fondo de Cultura, ¿no? Porque en Ciruela, que es una gran editorial, pues era el español castizo, ¿no? Ese de jolines, ¿no? Que dicen que parece zigzag, ¿no? Y entonces, pues digo, también quién sabe la chava que voy a poner ahorita, pero pues yo me quiero imaginar que esa chava espera. ¿No? Por eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias. Evidentemente, pues esto, como bien vieron, no es una ponencia, es nada más una plática, ¿no? Una plática sobre una lectura, mi lectura. Yo he citado tanto a Calazo y a Rafael Mora y a Écar y todos ellos, porque, curiosamente, como dije hace rato, toda nuestra vida es interpretación. Y la interpretación que yo tengo lo hago a partir de lo que yo conozco. Y curiosamente así partimos todos, ¿no? Es muy chistoso porque siempre tratamos de conocer lo desconocido a partir de lo que conocemos, ¿no? Ese es el principio del antropomorfismo, ¿no? Bueno, mi antropomorfismo o mi antropomorfización de esta novela son esas lecturas que a mí me ayudan a tener esta idea o esta comprensión, pero cada uno, y esa es la ventaja también que tiene la novela del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, es que la novela es autoconstructiva y siempre está abierta, y siempre estar abierto de una obra quiere decir que siempre hay una interpretación diferente. Yo los invito a que la lean. O sea, el fin de esta plática, más que hablarles sobre lo que yo quise, era invitarlos a que la lean. Es una novela que curiosamente ha sido muy poco recibida. No mucha gente la conoce. Y las personas que la conocen en su primera lectura dicen, guácala, le cierran ellos. La acabé, pero sí, no le entendí. Ahora eso que lo pregunto. La forma no es... Bueno, el teoría literaria, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. No, ahora No soy literato. la voy a leer otra vez. Pero es una construcción en la que, para empezar, hay una nulidad de temporalidad.